Hola, queridos amigos, buenas tardes. Nuevamente en nuestro programa Pregúntale al especialista. El día de hoy vamos a darle seguimiento al programa tan interesante que el doctor Enrique López Ochoa ha instaurado aquí en el estado de Sonora, que se llama Salvando Piernas. Hemos tenido muchas preguntas, nuestros pacientes quieren tener mucho más información, entonces dejo de hablar y empezamos, le damos la bienvenida a nuestro doctor consentido, el doctor Enrique López Ochoa. Gracias, Pilar. Doctor, pues seguimos en este programa tan interesante que tienes sobre Salvando Piernas, porque nos hemos dado cuenta que muchas personas vienen ya con pronósticos de amputación. Entonces, doctor, tu experiencia, platícanos un poquito de tu experiencia sobre este tema que has ayudado a tantas personas a que puedan salir caminando de la clínica. Las vemos llegar en silla de ruedas, decaídas, con mucho pesar, sus familiares muy preocupados y se van caminando. Cuéntanos. Bueno, hay que decir que en estas temporadas de calor, las infecciones en el paciente con diabetes se presentan más, son más recurrentes, y esto es debido a que se presta a usar calzados descubiertos, ¿no? El pie está más descubierto, más expuesto al medio ambiente, al polvo, pues a la tierra, a una lesión traumática, y esto hace que pues se desarrollen ante un paciente que ya de por sí está descontrolado de su diabetes. Sabemos que son más presas de las infecciones, ¿verdad? El paciente diabético pues generalmente es inmunocomprometido, y generalmente situaciones que en un paciente normal no le afectan, a un paciente con diabético sí, como es el estar en contacto con la tierra, con el polvo, con agentes que pueden producir una herida incluso en el pie. Pues desarrollan una infección más acentuada, más severa, que ponen en riesgo la extremidad. Nos ha tocado pacientes que llegan aquí con infecciones extensas que comprometen algún ortejo del pie, que tienen un olor muy fétido, y es hasta que tocamos la herida, que lavamos el pie, que podremos darnos cuenta de la extensión de la infección, que bueno, estamos con el paciente en quirófano ya con un bloqueo, ya sea del nervio popliteo o un bloqueo troncular, que podemos empezar a tocar la herida y empezarla a limpiar cuando ya nos damos cuenta de la profundidad del riesgo, si podemos salvar el pie, o tendremos que hacer una debridación muy extensa que puede poner en riesgo incluso el pie, ¿verdad? Esto pues es más frecuente, tenemos que decirlo, en el paciente diabético descontrolado crónicamente, ¿verdad? O sea, doctor, si tú tienes a tu mamá, a tu papá que tiene un problema de diabetes, y por lo regular estas personas tienden a hacer negación, ¿verdad? Ellos dicen, no, 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 yo no tengo ningún problema, pero tú como hijo, como familiar, sí deberías de cuidar cómo están los dedos, ¿verdad, doctor? ¿Cómo es el primer síntoma para que no lleguemos a esta situación de que ya viene o que hay que amputar un dedo o dos dedos, sino cómo podemos darnos cuenta antes de esta situación? El paciente diabético descontrolado, como comentaba, es más presa fácil de las infecciones, ¿verdad? Entonces allí, en cuanto detectemos que el pie está rojo, caliente, que está hinchado, ¿verdad? Hay que llevarlo inmediatamente con el especialista para detectar la infección a tiempo y poder dar antibióticos, poder controlar mejor la glucosa, ¿verdad?
y poder estar al cuidado del paciente buscando lesiones que no se ha visto, porque a veces todo empieza con un cambio de coloración en la piel, en la planta del pie o en un borde lateral, y que generalmente ese cambio de coloración ya implique que hay un proceso infeccioso o de generación de bacterias, sobre todo por abajo de la piel, porque en el paciente diabético es curiosamente puede estar la piel íntegra, pero está hinchado el pie, está rojo o hay un cambio de coloración en la piel que ya indica que hay todo un proceso bacteriano que se está reproduciendo por abajo de la piel. Entonces hay que ir a hacer una herida ahí para explorar la región, el área, y generalmente puede brotar una secreción purulenta en fin, así nos vamos dando cuenta. En otras situaciones, pues es simple y sencillamente revisar el pie, precisamente la planta del pie entre los dedos, hacer énfasis en el control de la glucosa. Esto es un esfuerzo a veces titánico porque el paciente con diabetes tiene que pues dominar sus impulsos por comer azúcares, por comer harinas, por comer pues las famosas Coca-Cola, ¿verdad? Todo esto tiene que aprender a cambiar esos hábitos para tener una dieta libre de azúcares, ¿verdad? Sobre todo aquellos azúcares de un alto índice glicémico, ¿verdad? Entonces, todo aquello que lleve a un descontrol de la glucosa, pues hay que empezarlo a controlar, ¿verdad? Sobre todo para que el paciente no esté, porque los niveles altos de glucosa constantemente elevados, de todos los días elevados, provocan que el paciente sea más proclive a las infecciones, ¿no? Doctor, esta cuestión de que hemos visto unos callitos, nos podemos ver unos callos en la planta de los pies y no les damos mucha importancia porque decimos, pues es un callo. Sí. Pero tú nos has comentado que abajo de ese callo es lo que está produciendo las bacterias. Sí, estas ¿no? áreas de hiperkeratosis, que son los famosos callos, ¿verdad? Se generan porque el paciente con ese control de la glucosa, con ese descontrol de la glucosa crónico, empieza a modificar la pisada, el apoyo del pie, y sobre todo, entonces, esa pisada pues es más sobre la cabeza de los huesos metatarsianos, sobre el talón. La fricción con el zapato es mayor en esos sitios, que empieza a formar esa área de hiperkeratosis que inmediatamente hay que irla a quitar, ¿verdad? Hacer una keratotomía para eliminar ese callo, que si no lo hacemos con el tiempo en el centro del área del callo se necrosa, ¿verdad? Y se forma una herida. Si el paciente no lo siente y empieza a andar descalzo, pues penetra el polvo, la tierra, los gérmenes que van desarrollando un trayecto que nos ha tocado, incluso que ese trayecto que forma pus sale por el dorso del pie, pero se origina en la planta del pie. Entonces, incluso al explorar el pie hemos introducido una pinza que el extremo sale por el dorso del pie, ¿verdad? Se forma un trayecto. Entonces, eso pues tenemos que debridarlo, tenemos que abrir ese trayecto para que salga la pus, el tejido, y todo eso pues inicia siempre por un callo. Esto es lo que nosotros tenemos que prevenir. Recuerden, la consulta de prevención, sobre todo con el especialista, es muy importante. Ustedes tienen que acercarse, tienen que traer a sus familiares, sobre todo que tienen este problema de diabetes, con el doctor Enrique López Ochoa. No hay otro, solamente el doctor Enrique López Ochoa. No es cierto, ustedes pueden ir con el médico de su confianza, pero pues nosotros les recomendamos que vengan con el doctor Enrique López Ochoa y que hagan su cita al 662-210-5010. Ustedes, como familiares de una persona diabética, deben estar al pendiente y ver que no se produzcan esos callitos, que si se ponen sandalias, se ponen algunos zapatitos descubiertos, pues traten de que no haya heridas y que esto no llegue a hacer una infección más grave. Entonces, acérquense 662-210-5010 con el doctor Enrique López Ochoa. El mejor. Gracias, Pilar.